papel, pero separadas, ¿cierto?, por algún aislante. Podría ser aire, podría ser otro aislante, como papel, cualquier otra cosa. Y a cada placa se le asocia un conductor, un cable. Entonces, si lo vemos desde otra perspectiva, de frente, digamos, lo que vamos a ver son las dos láminas con sus cables y en medio de las dos el aislante. Y como no hay contacto eléctrico entre las dos láminas, entre las dos placas, no va a circular corriente. Sin embargo, si le aplicamos una diferencia de potencial que podría provenir de una fuente de voltaje, lo que va a ocurrir es que se van a acumular cargas con el mismo signo de la fuente. Vale decir que si le puse positivo arriba, se van a acumular cargas positivas en la lámina superior y negativas en la inferior. Perdón. Entonces se crea un campo eléctrico por esa diferencia de potencial, de carga. Y si retiramos la fuente de energía, va a permanecer la diferencia de potencial creada. Justamente el último dibujo que hice es el símbolo que se utiliza para representar los condensadores en circuitos eléctricos, ¿no? Se suele usar ese símbolo así, con dos líneas paralelas, o también una de ellas curvada. Hay condensadores como los que aparecen en la fotografía, como este, el más grande. Tiene una característica distinta de los demás. Lo que hay dentro es algún material que por reacción química incrementa la capacidad del condensador. Pero para ello es necesario que esté polarizado, vale decir que debe tener polaridad positiva en un lado y negativa en el otro, sin poder invertir esto, ¿no? Porque al invertir se produce una reacción química contraria y puede destruir el componente. Entonces, en ese tipo de condensadores, que se llaman electrolíticos, el fabricante tiene el cuidado de señalar cuál de los dos conectores se asocia con el positivo y el otro, bueno, es el negativo. En ese caso, el símbolo que se utiliza suele ser distinto. ¿Ya? Entonces, este último símbolo es para los condensadores del tipo electrolítico. Pero digamos que en general se puede usar el primero para cualquier tipo de condensador. Bien, ahora, en cuanto a la relación entre corriente y voltaje, que es
lo que en las resistencias habíamos visto como la ley de Ohm, una relación lineal, ¿cierto? El voltaje es proporcional a la intensidad de corriente y viceversa. En cambio, en los condensadores, la forma en que se relaciona el voltaje con la corriente es del tipo íntegro diferencial. Entonces, si este es el condensador, la intensidad de corriente está relacionada con el voltaje vemos su índice C. De esta manera, el voltaje es 1 sobre C de la integral de la corriente. ¿No? Obviamente, la intensidad de corriente se va a relacionar con el voltaje de esta manera. Bien. Esta C, que aparece en ambas ecuaciones, es lo que se denomina la capacitancia o capacidad del componente. Esta capacidad se expresa en faradios. Se simbolizan con la letra F mayúscula. Ya, la capacidad o capacitancia se origina tanto en la geometría del componente como en la característica propia del dieléctrico o aislante que va en medio de las placas. Entonces, si por ejemplo las plaquitas tienen superficie S, y están separadas una distancia D, entonces la capacidad o capacitancia va a ser mayor cuanto mayor sea la superficie, e inversamente proporcional a la distancia que separa las placas. O sea, cuanto más cerca, mayor será la capacitancia, ¿no? Y hay una constante que es dependiente del medio, o sea, del dieléctrico, se la simboliza con epsilon, tiene un valor bastante bajo. En el caso del aire y del vacío, es del orden de 10 a la menos 19, ¿no?
Entonces, esto hace que para alcanzar capacitancias grandes que se aproximen a un faradio, se requiere placas demasiado grandes. La superficie está medida en metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, si este epsilon es del orden de 10 a la menos 19, para llegar a alcanzar el valor de un faradio se requiere superficies tan grandes como la superficie de la Tierra. Ya, esto hace que se empleen técnicas bastante sofisticadas para aumentar la capacitancia, porque como ven aquí en la foto, estos condensadores como botones son bastante pequeños, ¿sí? Esos están hechos de esta manera. Son dos plaquitas redondas, ¿sí? Separadas por un dieléctrico. Entonces alcanzan capacitancias muy pequeñas, del orden de los picofaradios, ¿no? 10 a la menos 12 faradios. Para aumentar la capacitancia, entonces se utilizan algunas técnicas, como la que usa que es un capacitor de papel. ¿Qué es lo que hacen ahí? Las placas de metal muy delgaditas, las separan con un papel, entonces se forma una especie de sándwich, ¿no? Una placa así, separada por una lámina de papel. Suelen usar la lámina esta de papel mojada en algún aceite, en alguna sustancia que mejore su característica, ¿no? Su capacidad. Entonces, hecho esto, se enrolla, ¿no? La lámina es bastante larga, angosta, pero muy larga, y luego se la enrolla ¿cierto? Así como esto. Entonces queda así de forma cilíndrica. Y luego, bueno, lo recubren con plástico, con algún otro material. Con eso se alcanza capacitancias un poco más elevadas. Pueden llegar hasta el orden de unos cuantos microfaradios, 10 a la menos 6 faradios. Y ya con los condensadores del tipo electrolítico se alcanzan capacitancias bastante altas, ¿no? Ya del orden de los milifaradios. Bien, entonces esa es un poco la forma, la técnica en que se encuentran los condensadores. Aquí en la fotografía hay un par de condensadores que difieren de los demás. Todos los demás son de valor fijo. En cambio estos, este de acá y el otro pequeñito, son variables, ¿no? Vean que hay un pivote ahí que se puede girar. Entonces lo que produce al girar es que cambia la superficie de contacto de las láminas, ¿no? Causando que varíe la capacitancia. Bien, entonces eso en cuanto al tema de fabricación y todo aquello.
Ahora nos meteremos en el tema ya de... antes de entrar a ver los circuitos, veamos cómo se asocian los condensadores. Lo mismo que las resistencias se pueden asociar en serie o en paralelo. Condensadores en serie. Pongamos C1, C2. Reducen la capacitancia. La capacidad total es dada por el recíproco de la suma de los recíprocos. ¿Cierto? Lo mismo que las resistencias en paralelo. En cambio, en paralelo, aumenta la capacitancia. Es decir, que la capacidad total se obtiene de sumar las capacitancias parciales. Bien, ahora sí vámonos a ver circuitos con condensador. Y un rato, ¿será que puede volver a la página de atrás, por favor, un ratito? Vamos a ver primero un circuito sencillo. Se lo suele llamar circuito RC porque está compuesto por una resistencia y un condensador. Entonces, pondremos en serie resistencia y condensador. Y esto lo vamos a alimentar con una fuente de voltaje. Pero vamos a hacer que se pueda conectar y desconectar. Ya, entonces voy a usar una llave, que la voy a llamar S, que puede adoptar dos posiciones, la posición A o la posición B, ¿cierto? Entonces hay un elemento que puede moverse estando fijo en la posición S, ya sea a A o a B. Resistencia R, capacitancia C. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a asumir en principio es que la llave esta S ha permanecido mucho tiempo en la posición B. Mucho tiempo, pueden ser unos minutos, puede ser un año, no sé, ¿no?
mucho tiempo es lo que requerimos para que el condensador no tenga nada de carga acumulada, es decir, no haya energía en él. ¿Ya? En la realidad, digamos que dados los valores de capacitancia, es suficiente con fracciones de segundo. ¿Ya? Entonces, bueno, el decir mucho tiempo es nada más asegurar de que no hay energía almacenada en el condensador. ¿Bien? Entonces, podemos enunciar esto. Se mantiene S en B mucho tiempo. ¿Cierto? Mucho tiempo, matemáticamente podría ser un tiempo infinito. Desde el punto de vista ya más real, suficiente con un segundo. No, el tiempo suficiente como para que no quede energía en el condensador. Lo que significa que el voltaje en el condensador, puesto que no hay energía, el voltaje en el condensador va a ser 0. ¿Cierto? Y habiendo estado en esa situación el circuito, conmutamos a la posición A. Y a partir del momento en que cambia el switch a la posición A, iniciamos el conteo de tiempo. ¿No? Entonces, en T igual a 0, S cambia a la posición A. ¿Qué significa esto? Lo que había mencionado, que el voltaje en el condensador, en T igual a 0, es igual a 0. ¿Cierto? Como ha estado en la posición B mucho tiempo, perdió toda la carga que tenía acumulada, porque a través de la resistencia esa energía se ha convertido en otra forma de energía, en calor, en luz, en lo que sea, y se perdió toda la carga que tenía acumulada el condensador. ¿Bien? Entonces, el voltaje en el condensador, en T igual a 0, es 0. Y a partir de ello, establecemos ya el circuito energizado, es decir, ya conectado a la fuente DS. Entonces, se cierra el circuito con los 3 componentes, por lo tanto, debe cumplirse la ley de Kirchhoff de voltajes. La suma de voltajes debe ser 0. Entonces, si hago esa suma de voltajes partiendo de este nodo, voy a tener menos DS más el voltaje en la resistencia más el voltaje en el condensador igual a 0. ¿Cierto? Ahora, el voltaje en la resistencia está dado por la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces aquí vamos a asumir la existencia de una corriente I. Como es un circuito serie, la corriente es única. Entonces, en la resistencia se produce una diferencia de potencial dada por el producto R por I, ¿cierto? La ley de Ohm.
En tanto que el voltaje en el condensador se relaciona con la corriente, como ya habíamos mencionado, a través de esa relación integral. Bien, ahora para resolver esto, lo que voy a hacer es derivar ¿no? Es una ecuación integral, ¿cierto? La vamos a derivar. Con eso, tengo que la derivada de Bs, como es una constante, es 0. R también es constante. Sería multiplicado por la derivada de I. Más el recíproco de la integral es la derivada, ¿cierto? Porque podríamos decir que se cancela la integral con la derivada y nos queda esto. ¿Bien? Entonces, podría despejar I. Me queda menos RC derivada de I respecto de T. ¿Ya? Y aquí en este punto podríamos hacer el siguiente análisis. I es una función del tiempo, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿qué función conocemos que tenga la misma forma que la derivada, que es lo que está expresado aquí, ¿no? Y multiplicado por esta constante menos RC es igual a la derivada de la misma función I, ¿no? ¿Qué función tiene la misma forma que su derivada? Esa es la pregunta. Que yo sepa, la única es la función exponencial. Entonces, podríamos proponer como solución una forma exponencial, ¿no? Como la corriente no puede crecer infinitamente, entonces la función exponencial tendrá que ser exponencial decreciente. Como habíamos descrito a través del estudio que hicimos de las señales, ¿no? Una señal exponencial decreciente. De esta función sabemos que su derivada tiene la misma forma, ¿sí? Una forma exponencial decreciente. Entonces voy a sustituir eso en nuestra última expresión. Entonces vean que en ambos miembros de la ecuación aparece esta expresión. ¿Cierto? La cual es 0 solamente en t infinito. Entonces, exceptuando aquello, asumiendo que el t no va a crecer hasta el infinito, puedo cancelar, ¿sí? Entonces, cancelo esto con esto y me queda el resto. ¿Sí?
Una vez cancelado, puedo pasar este tau que está dividiendo en el segundo miembro a multiplicar al primero. Y con ello tengo que tau es igual a, bueno, aquí había un menos más, ¿no? Menos aquí adentro. Sí. Entonces, menos por menos da más, y tau es R por C. ¿Estamos de acuerdo? Cuando estudiábamos las señales, las formas no periódicas de las señales, habíamos encontrado, o habíamos definido más bien, esta constante tau, llamada constante de tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el producto RC debe tener unidades de tiempo, vale decir segundos. Podríamos verificar eso. R, resistencia, se mide en ohms, ¿cierto? C, capacitancia, se expresa en farads. Ahora, para que se cumplan estas relaciones íntegro-diferenciales en el condensador, las que hemos anotado por acá, ¿cierto? Veamos esto. I está en amperes, C en faradios, voltaje en voltios, ¿sí? O sea que el producto C por D debería ser I, ¿no? Ahora, si despejo C, tendría I sobre V, es decir, amperes sobre voltio. ¿No? Amperes sobre voltio por segundo. Entonces, puedo reemplazar faradio de esa manera. Bueno, de ohmio ya sabemos que es voltio sobre ampere. Y faradio vendría a ser ampere por segundo, o sea, coulomb sobre voltio. Entonces se cancelan los voltios y los amperes y nos queda en segundos, ¿no? Efectivamente, el producto RC se expresa en segundos. Por eso se puede llamar constante de tiempo. Y una vez que hemos determinado lo que es tau, nos falta completar la forma que le hemos asociado a la corriente, ¿sí? Con el cálculo de K. Estamos a 1 minuto del corte, tal vez menos. Creo que sería mejor suspender y volver a conectar.